Buenas tardes a todas y buenas tardes a todos, y especialmente muy buenas tardes a las personas que me acompañan hoy en la mesa, porque hoy tenemos sesión del Club de Escritoras de la Casa que dirige María Antonia García de León. Buenas tardes, María Antonia. Buenas tardes, José Fernando. ¿Qué número de sesión del club es esta? Uy, pues ya no lo sé porque llevamos muchas. Ya. Llevamos 2 o 3 años. Bueno, ya llevamos la suficiente como para decir que el club ya tiene solera. Empieza a tener solera y que tenemos también unos seguidores permanentes que nos asisten. Sí, la verdad que sí. Y además, no solamente el club tiene solera, sino que además tienen solera también las personas a las que invitamos al club, y de hecho hoy es la segunda vez, ¿verdad, María Antonia? La segunda vez que invitamos a Gloria Distal. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haberme invitado. Me cuentan que tienes una semana muy atareada. Tengo una vida muy atareada, pero sí, la semana esta en particular. Que ayer inauguré una Creo que exposición. me suena. No sé, ¿se me oye? Sí. Vale, gracias. Sí, que ayer inauguré una exposición de fotografía en el Conde Duque y a final de semana tengo una entrevista en Radio Televisión Española sobre africanismo en la emisora de África Hoy, y hoy tengo la semana que viene tengo presentación de un libro de poesía. Sí, o sea que... Un no parar porque Gloria no solo es escritora y no solo está aquí como escritora, sino que además pues tiene dos facetas muy interesantes bajo mi punto de vista. Una es el mundo de la fotografía, de la gran fotografía, la fotografía de reportaje, la fotografía antropológica, la fotografía internacional, y ella ha trabajado mucho y vamos a ir a ver también esta exposición. Y luego su relación con África como estudiosa de las lenguas y de la cultura y las tradiciones y la antropología africana, que a mí me parece un trío de cosas de primerísima línea y muy importantes que hay que poner hoy mucho en valor. Bueno, pues hoy nos dedicamos a la literatura y hoy vamos a hablar de Borges, escritor de escritoras. Es el título que María Antonia ha querido ponerle a esta actividad, a esta entrevista, a esta charla que va a tener con Gloria. Y yo, como es una cosa que han preparado ellas a propósito y la han preparado al 100% en todos los sentidos, pues no tengo más cosas que decir, nada más que agradecerles que hayan tenido esta gentileza de ofrecernos en la casa esta actividad, agradecerles muy especialmente a Gloria, que paga hueco en su calendario tan apretado para estar con nosotros, y a María Antonia el ímpetu y el interés que le pone siempre a estas actividades. Y aprovechamos también para deciros que el mes que viene, en marzo, si mal no recuerdo, el día 18, vamos a tener también sesión del club, ¿verdad? Bien, y esta sesión del club del día 18, ¿de quién te va a acompañar? Me va a acompañar una gran escritora chilena, Jimena, el apellido se me está olvidando. Jimena Gautier. Que la va a presentar Cristina Galán, que está ahí enfrente. Ah, Cristina y tú vais a trabajar con Jimena. Especialmente ella es la especialista en la escritora. Yo simplemente hablo, como debe ser, a quien nos visita, el formato del club. Vale. Y aunque no sea bimensual, pero le hacemos este hueco porque la ocasión lo merece. Cuando viene una figura del extranjero y tal, toda norma, toda regla está hecha para saltársela. Ahí está. Y tanto que la merece porque, si mal no recuerdo, Jimena viene porque además es candidata al premio de las letras de su país, ¿verdad? Bien, bueno, pues como veis, el club está absolutamente activo y María Antonia va a charlar con Gloria de todas estas cosas, de Borges, las escritoras. Que tengáis una tarde exquisita y aprendamos todos un poquito. Una última cosa. Como no estoy muy bien de la garganta y me da miedo estar en la mesa por los ataques de tos, etcétera, etcétera, que me puedan dar, me voy a levantar de la mesa y voy a seguir la sesión por streaming, porque lo estamos grabando y lo estamos emitiendo para poderlo ver en directo a partir de que termine la sesión y durante mucho tiempo. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Bien, pues queridas amigas y amigo, pero siempre hay que, nuestro amigo José Belló, que está aquí grabando, querido José Fernando, que ya nos ha presentado, y querido Jesús, que siempre está allí pacientemente con el ordenador.
Nuestro querido Club de Escritoras se reúne bimensualmente, como decíamos. Así pues pasa un poco de tiempo. Qué alegría me da volver a encontraros en él. Ya tiene un cierto caché. El año pasado me preguntaron con gran interés, y esto me hizo mucha gracia, cuánto valía matricularse y que querían hacerlo ya. SIC. Ha cundido la fama de nuestras sesiones, y esto vale también de aviso. El 14 de mayo nos han invitado a repetir Escritoras Viajeras en el Ateneo del Escorial. Allí iremos todas a pasar una tarde maravillosa de primavera. Voy dando como anuncios, ¿verdad? Es siempre agenda de esperanza, que me gusta decir. Otro anuncio, que ya lo ha dicho José Fernando, pero yo lo quiero aquí oficialmente como directora del club que soy, reiterarlo. El próximo 18 de marzo, a las 7 de la tarde, que es la hora habitual, rompiendo la regla de la bimensualidad, como decía, toda regla tiene su excepción, vamos a recibir a la gran escritora chilena Jimena Gautier, eso, el famoso apellido Gautier, ¿verdad? Que ha contactado, todo se lo debemos a Cristina Galán, que es su embajadora aquí, su amiga. Ella es la especialista en ella y yo le estoy muy agradecida, y yo haré la presentación del club, de la sesión del club, como es mi obligación, pero ella será la protagonista, la que la entrevistará, la que es la especialista, etc. Entonces os ruego que asistáis, porque siempre que vienen, estamos como cuando venía Rubén Darío, ¿verdad? Que el otro día vi un documental fabuloso, cuando viene un hermano de América a Madrid, pues hay que recibirlo como se merece, ¿no? Porque estamos ahí, pues eso, hermanos, nos unen las culturas. Bien, así que anotad la fecha y luego ya en ese día anunciaremos la del final del curso, Por eso como yo ya me llamo curso, porque soy académica, estoy acostumbrada a hablar por curso, entonces por eso dicen la matrícula, que ya os avisaré quién viene, etc. Y hoy, qué alegría recibir a Gloria Nistal, antenas puestas al modo de Groucho Marx, digo, pero esta señora es impresentable. Eso me lo dijeron a mí en la Universidad de Granada, un profesor muy saleroso, pero además sin previo aviso. Esta señora es impresentable. Luego aclaró, dado que tiene un currículum de 40 páginas, patatín patatón. Claro está que aludo a su currículum larguísimo, larguísimo y florido, en suma excelente. Y ella misma, una de las mejores, entre las mejores antenas, tal vez de acero inoxidable, como le digo, Gloria, ¿verdad?, de Madrid. La vamos a escuchar con auténtico placer y aprender mucho. Gloria, querida, estoy ya dispuesta a tomar apuntes. ¿Qué vicio universitario me queda? El tema es Borges. Termino solo decir que en la madrugada he tomado estas notas, en la madrugada, en el amanecer, a las 6 de la mañana he tomado estas notas y digo, solo decir que Borges para mí es un koan. En la tradición zen pregunta que el maestro puede plantear al alumno para comprobar sus progresos en la práctica espiritual. Un koan es algo paradójico, o resultar desconcertante, o ilógico para el alumno. Hago todo como soy, tengo, bueno, el rol profesoral, pues explico porque no todo el mundo tiene por qué saber qué es un koan, ¿verdad? Pero a mí me entusiasma los koanes. Así tiene que rumiar, el alumno tiene que rumiar y pensarlo largamente. Un koan tiene grandes propiedades heurísticas. Es un océano desconcertante y estimulante que bate el océano de la mente, bate el cerebro. Así es Borges para mí. Una cita suya me alarma de alegría. Gloria, tienes la palabra. Alármanos. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí esta tarde con ustedes en la Casa de la Mancha, con la que ya tengo bastantes lazos. Aquí normalmente presentamos la revista Verbo Azul y yo formo parte de ella, y entonces vengo siempre que hay números en la revista, precisamente en la última, pues tengo el honor de haber publicado la portada. Vamos, en la portada hay una fotografía mía.
he venido aquí también a presentar o a estar, pero libros tuyos. ¿Libros míos? Libros tuyos. No, míos no. He presentado libros tuyos. Estamos en deuda. Y he venido además como auditorio a ver presentaciones también hechas por libros tuyos o de otras escritoras. Y también he venido hace un mes o 2 meses cuando hicimos lo de la mesa redonda de viajeras. Sí, exactamente, sí. En noviembre. En el mes de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Ya estamos casi en marzo y yo pensaba que hacía un mes. Bueno, pues en noviembre, efectivamente. De manera que vengo con cierta frecuencia y me alegro mucho y me parece un honor que me inviten. Y gracias a todos por estar aquí esta tarde y sobre todo pues agradezco además de a José Fernando, a José Bello que siempre recoge todo lo que puede de actividades que tengan relación con La Mancha y mucho más. Y sobre todo pues también agradezco a María Antonia que me haya invitado a este club de escritoras que ella ya dirige desde hace unos años y que ya, como está diciendo, pues está siendo tradición. Borges yo diría que es un poco como su biblioteca. Él definía la biblioteca como un lugar infinito y Borges pues podríamos decir que es infinito o por lo menos ilimitado, porque el concepto de infinito pues de él yo creo que solo pueden hablar los dioses o los matemáticos, pero por lo menos es ilimitado. Era un hombre absolutamente culto, del que podemos sacar y no parar nunca de extraer frases magníficas. Podríamos estar hablando horas interminables. Bueno, tenemos un poquito más de 1 hora, pero vamos a centrarnos en algunos aspectos. Yo he establecido un poquito el orden de esta charla. Primero, intentando hacer una pequeña referencia biográfica. Todo el mundo sabe quién es Jorge Luis Borges, pero quisiera dar algunos apuntes breves de su biografía que pueden ayudar también a entender por qué tenemos esta figura de este hombre que trasciende la literatura y que ha tenido tantísimas influencias, porque se considera que es el segundo escritor en español más influyente en el mundo después de Cervantes. Él se llamaba Jorge Francisco Isidoro Luis, bastantes nombres, Borges. Nació en Buenos Aires en el año 1899 y murió en Ginebra en 1986. También había vivido unos años en Ginebra en su juventud, de manera que esa es la razón por la que él fuera también bilingüe en francés, igual que era bilingüe en inglés, de forma que era trilingüe, en realidad español, francés e inglés. También había aprendido alemán y latín él mismo por su propia cuenta. A los 10 años ya había traducido El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, del inglés al español, de manera que era un escritor prodigio. El hecho más importante de su vida, según él lo define, no tiene que ver con el matrimonio o con los hijos que no tuvo, sino que tiene que ver con la biblioteca. Él dice, y lo dice en varias entrevistas, que el hecho más importante de toda su vida fue la biblioteca de su padre. Ahí es donde lo conoció todo, donde empezó desde su infancia, pues eso, a los 10 años ya traducía de otro idioma, donde extrajo todo un corpus de saber que después fue poniendo en sus libros. Así que el hecho fundamental, como digo, la biblioteca de su padre. Él no tuvo estudios universitarios, y en otra de sus entrevistas dijo: yo me he educado menos en colegios y universidades que en la biblioteca de mi padre. O sea que todo gira en él alrededor de los libros. Era un hombre totalmente erudito, con una enorme memoria, sabía miles de citas de autores de todas las épocas, desde Homero hasta contemporáneos suyos, y además
sabía esas citas en las lenguas originales, de manera que citaba en griego, citaba en latín, citaba en alemán y en las tres lenguas en las que era, como digo, trilingüe, en español, en inglés y en francés. Así que es un personaje completamente erudito, lleno de cultura y de referencias literarias. Su mundo giraba alrededor de los libros y del conocimiento, de la sabiduría. Era como una auténtica biblioteca andante él mismo. Fue director de la Biblioteca Municipal de Buenos Aires durante unos años, pero fue destituido con la llegada del peronismo, al que él criticaba virulentamente. Se opuso muchísimo a los gobiernos populistas, de la misma manera que se opuso al comunismo y también se opuso al nazismo. Le expulsaron de la biblioteca municipal y pasó una temporada de bastantes estrecheces económicas, porque aunque procedía de una familia pues con bienes suficientes, el peronismo les embargó muchos bienes, y tanto su hermana como su madre como él, que vivían juntos los tres y vivieron durante prácticamente casi toda la vida de Borges, vivieron juntos, pues los tres pasaron por prisión y tuvieron problemas con Perón. De los problemas que tuvo con Perón, le salvó esas estrecheces económicas, le liberó una gran amiga suya, que es Victoria Ocampo, que fue una mecenas y escritora y amiga argentina, de la que luego también comentaré algo. Ella le estuvo ayudando económicamente y él pudo seguir escribiendo. A los 55 años se quedó completamente ciego, y un año después, ya cuando cayó Perón, pues fue nombrado de nuevo director, pero ya no de la Biblioteca Municipal, sino de la Biblioteca Pública Nacional de Argentina. Entonces siempre comentaba pues la contradicción esa que tenía el ser director de una biblioteca y ser ciego, poseer la biblioteca y ser ciego. Pero fue ciego desde 1955, pero fue director de la biblioteca durante 18 años, hasta que de nuevo volvió el peronismo y entonces él mismo renunció, porque en lugar de ser director de la biblioteca le nombraron inspector de aves. Entonces le mandaron a las granjas a inspeccionar aves, y entonces pues él renunció y de nuevo tuvo algunos problemas, pero ya era tan famoso que conseguía vivir de la escritura. También, como había empezado a los 10 años de traductor, pues fue traductor y trabajaba como traductor de inglés y de francés, y fue profesor de filología inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Escribió muchísimos artículos. Su fama empezó precisamente en la revista Sur, que había sido fundada por esta autora que antes comentaba, por Victoria Ocampo. En 1931 fundó esta revista, y él ahí es donde empezó a escribir y donde ya tuvo mucha fama. O sea que gracias a Victoria Ocampo pues es donde realmente le lanzó a la fama, aunque ella en 1931 ya tenía 32 años y ya tenía un reconocimiento. Fue aquí cuando empezó a ser pues un escritor de culto. Un abanderado de las corrientes del ultraísmo. Él se confiesa seguidor de determinados autores ultraísmos y de los novecentismos que había en esa época, y fundó ya varias revistas también. Fundó Grecia, Cervantes, Cosmópolis, Ultra, Tableros. Le gustaba participar y fundar revistas, sí. Él vivió fuera de Argentina durante varios años, concretamente a los 15 años, cuando todavía dependía directamente de su familia. Vivieron en Ginebra y estuvo en Ginebra pues desde los 15 hasta los 19 años. Esa es un poco la razón de que nunca fuera a la universidad, porque
lo que hicieron es recorrer varios países. Estuvo en Ginebra, estuvo en Francia, estuvo en España, y en Madrid pues conoció a los autores más importantes de la vida intelectual de entonces. Definiríamos, bueno, no sé si entrar en la parte de definir su estética un poco más adelante, pero diríamos que con toda esa acumulación de conocimiento que tenía de haberse empapado de enciclopedias, como apuntaba al principio, él mismo era una enciclopedia, y entonces jugaba a inventar acontecimientos. En sus relatos inventa sagas, inventa bibliografía, inventa civilizaciones, se inventa mundos completos. De manera que hay veces que no sabemos si lo que nos está contando está basado en hechos reales o realmente se lo está inventando. La verdad es que es difícil, porque hace un análisis minucioso diciendo que ha encontrado un manuscrito en tal sitio, en una librería de viejo, de una ciudad concreta, y luego todo eso no es cierto, no existe, pero lo mezcla con libros y con bibliotecas que sí que existen. Por ejemplo, pues con la Enciclopedia Británica mezcla cosas, y encontré este artículo en la Enciclopedia Británica, es un artículo que no ha existido jamás. Entonces él creaba su propia bibliografía, como digo. Era un escritor de irrealidad, un inventor de acontecimientos. Las obras completas, que son, bueno, hay alguna edición en 3 tomos, alguna edición en 4 tomos, se las dedicó a su madre en todas las ediciones que hay, que es una de las mujeres a las que más quiso, vivió con ella prácticamente toda su vida, hasta los 2 periodos en los que estuvo casado, ¿no? Y el resto del tiempo siempre con su madre y con su hermana Nora, que, como dije antes, pues había sido detenidas también en la época del peronismo. Tuvo varias novias, pero eran sobre todo desde el punto de vista intelectual. ¿Qué característica tenían que tener esas mujeres? Que fueran mujeres cultas. Cuando repase y diga los nombres de sus amistades, pues veremos que son todas mujeres escritoras, mujeres que escriben en revistas, mujeres que son bilingües también, o trilingües como él, de manera que era más una afinidad intelectual y un encuentro intelectual que un encuentro carnal, de alguna manera, ¿no? Según dicen, pues realmente no amó de forma sensual a ninguna mujer hasta María Kodama, que incluso eso pues hay quien lo duda. Se casó con Elsa Astete Millán cuando tenía 68 años, y el matrimonio solamente le duró 3 años, desde que se casó, de los 68 a los 71. Después se separaron. Cuenta que realmente fue ella la que se separó, y voy a leer, está entrecomillado. Después de que Enrique Ureña nos presentó, nos fuimos a tomar el té al Jockey Club, y a la semana siguiente Alicia y yo nos fuimos a Buenos Aires para encontrarnos. Desde entonces no me dejó Elsa no me dejó más, me perseguía a sol y sombra. Y después cuenta que fue ella, esta Elsa, la que un buen día le dijo: pues realmente no quiero viajar contigo y nuestra relación se ha terminado. Entonces él entra un poquito en depresión, y algunos de sus poemas tristes de abandono pues se deben a esta mujer, a Elsa Astete Millán, pero como digo, fueron únicamente 3 años. Después, cuando tenía cuando tenía 79 años, es cuando empezó a tener relación con María Kodama, y se casó con ella primero por poderes, y después estuvieron viviendo 2 meses juntos, vivieron en Ginebra, y a los 2 meses él se murió.
porque la relación real de convivencia con María Kodama, aparte de viajes, que sí que hicieron viajes juntos, viajaban sobre todo porque ella le acompañaba como un lazarillo cuando iban a recoger premios, que le dieron multitud de premios, cuando iban a dar conferencias o cuando iba invitado por algunos países, ella le acompañaba, pero realmente convivencia fueron solamente los 2 últimos meses antes de su fallecimiento. Tuvo, y con esto termino la parte de la biografía, tuvo muchísimos premios, le hicieron más de 200 entrevistas y tuvo el Premio Nacional de Literatura en Argentina. Después le dieron doctorados honoris causa, el primero en la Universidad de Cuyo, en Colombia, pero después en Michigan, en Cincinnati, en Chile, en Harvard. Le hicieron comendador de la Orden de Letras y Artes por el gobierno francés, académico de la Academia Argentina de las Letras. Una cosa muy interesante que casi nadie sabe, porque él era humilde y nunca lo trataba como tal, la reina Isabel II le nombró Sir, le nombró caballero, de manera que era Sir Jorge Luis Borges, y nunca nadie utilizaba ese tratamiento porque él lo ocultaba bastante. Vamos, no se hacía merecedor del título. En España se le dio el premio Cervantes y la Cruz de Alfonso X el Sabio. Realmente, de la cantidad de honores literarios que hay en el mundo, el único que podemos decir que le faltó fue el premio Nobel. Y él siempre decía con sarcasmo que la Academia Sueca tenía una tradición, y es que le nominaban al premio y luego nunca se lo daban a otro. Esa era la tradición de la Academia Sueca, porque realmente le nominaron varias veces, salía entre las ternas y las listas de candidatos y luego siempre se lo daban a otro. Entonces nunca le dieron el premio Nobel, pero es realmente el único premio importante que le podía faltar. Tenía muchos escritores admirados y, como he comentado, sabía frases y citas de todos ellos. Españoles, pues citaba mucho a Cervantes y a Quevedo, eran 2 de sus preferidos, y luego, pues, como tenía además una abuela que era inglesa, y por eso es por lo que sabía inglés, también era de ascendencia portuguesa, pues había leído autores portugueses. Shakespeare es una figura central también en su obra, y los clásicos, como he dicho, Homero o Dante. Se considera, ya he dicho, también el escritor español más influyente después de Cervantes. Voy a mencionar únicamente el caso de 5 o 6 autores que consideran que le deben la fama o que le deben su forma de escribir, cada uno de un lugar del mundo. Empiezo con un argentino, Julio Cortázar. Julio Cortázar decía que le tenía que agradecer a Borges la publicación de su primer cuento. Entonces narro lo que dice Borges. Yo me encontré con Cortázar en París y él me dijo: ¿usted se acuerda de lo que nos pasó aquella tarde en la Diagonal Norte? No, le dije yo. Entonces él me dijo: yo le llevé a usted un manuscrito. Usted me dijo que volviera al cabo de una semana y que me diría lo que pensaba del manuscrito. Y dice Borges: yo dirigía entonces una revista, Los Anales de Buenos Aires, que pertenecía a la señora tal tal, y él me llevó un cuento, La casa tomada. Al cabo de una semana volvió, me pidió mi opinión y yo le dije: mire, joven, en lugar de darle mi opinión voy a decirle 2 cosas. Una, que el cuento está en la imprenta y dentro de unos días tendremos las pruebas. Y otra, que ya le he encargado las ilustraciones de ese cuento a mi hermana Nora. Entonces fue una sorpresa porque, como digo, pues Julio Cortázar, ese cuento de Casa Tomada, la primera persona que se la publicó fue Jorge Luis Borges, y además ni siquiera sabía que se lo iban a publicar. Y dice Borges: yo me sentí muy orgulloso de haber sido el primero que publicó un texto de Julio Cortázar.
Y contesta, bueno, en otro texto encontramos a Cortázar diciendo: en principio soy, y creo que lo soy cada vez más, muy severo, muy riguroso frente a las palabras, y todo eso se lo debo a Borges. Bueno, esto por ejemplo en el argentino. Michel Foucault, francés, pues en el prefacio de Las palabras y las cosas hace alusión al cuento El idioma analítico de John Wilkins, de Borges, y dice: este libro nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo, todo lo familiar al pensamiento, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y de lo otro. Ese texto de Borges me ha hecho reír durante mucho tiempo y me ha influido toda la vida. Umberto Eco, de Italia, estaba fascinado por la búsqueda de Averroes y por ficciones, esos dos relatos. Entonces, en El nombre de la rosa, una novela que tuvo un éxito tremendo y que una película estupenda. En el año 87. Muy bien. Pues dijo: me gustaba la idea de tener un bibliotecario ciego, y le puse casi el mismo nombre de Borges. Como también puse en la novela los nombres de otros amigos, pero son todo homenajes a Borges. Bueno, le había... en este caso, el protagonista del nombre de la rosa se llama Jorge de Burgos. Jorge de Burgos. Pues era Jorge Borges. Jorge Luis Borges. Orhan Pamuk, también de Turquía, el premio Nobel, dice: me enseñó el posmodernismo y me dio una nueva visión de la metafísica de la literatura. Cuando yo leía a Borges, que es esencialmente ensayista, intelectual y un gran cuentista, pensé en liberarme de escribir como lo hacían Balzac o Dickens. En el relato El libro negro deja el realismo tradicional y combina lo fantástico con lo detectivesco, la cortesía, todo por cortesía del estilo de Jorge Luis Borges. Salman Rushdie, del Reino Unido, de origen indio, nos dice: al leer ficciones en una de las librerías de Cambridge, el libro me abrió unas puertas mágicas en la mente y pude visitar lugares a donde no pensaba que fuera posible ir y que finalmente me acercaron a la literatura. Borges fue una de mis mayores y más tempranas influencias. Era una voz única, distinta, poderosa y sorprendente, que es lo que queremos de nuestros escritores. Y cito ya nada más a una autora, a Susan Sontag, norteamericana, que escribió una carta 10 años después de que había muerto Borges. Es una carta larga, pero solo voy a leer algunos párrafos. Usted era en gran medida el producto de su tiempo, de su cultura, y sin embargo sabía cómo trascender su tiempo, su cultura, de un modo que resulta mágico. A usted le gustaba decir que cada momento del tiempo contiene el pasado y el futuro, citando al poeta Browning, que escribió algo así como: el presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Usted demostró de qué manera no es necesario ser infeliz, aunque uno pueda ser completamente perspicaz y esclarecido sobre lo terrible que es todo. Continúa la carta, dice: sigue Susan Sontag, en 1982, es decir, 4 años antes de morir Borges, dije en una entrevista: hoy no existe ningún otro escritor viviente que importe más a los otros escritores que Borges. Muchos dirán que es el más grande escritor viviente. Muy pocos escritores de hoy no aprendieron de él o lo imitaron. Esto, como ella dice, fue 4 años antes, y después escribió esta carta larga agradeciéndole 10 años después de que murió.
Usted ofreció a la gente nuevas maneras de imaginar, al mismo tiempo que proclamaba una y otra vez nuestra deuda con el pasado, sobre todo con la literatura. Bueno, no continúo más. Hay muchísimos autores que le agradecen a Borges su literatura. Hay varias películas basadas en la obra de Borges. Días de odio está basada en un cuento de Lalez, que se llama En Mazuz. El hombre de la esquina rosada, que es otro relato, y tiene la película del mismo nombre. La estrategia de la araña, una película muy famosa de Bernardo Bertolucci, perdón. Esta tiene el tema de El traidor y el héroe, que es otro relato que está en Ficciones. Guerreros y cautivas, que está basado en la historia del guerrero y la cautiva, en el Aleph. Y El sur, que se llama igual y es de nuestro director Carlos Saura. Al menos... El 77. No, El sur, una que se llama El sur de Carlos Saura. Él tiene otro. Sí, esta está basada en el cuento. La de Erice, No sabía. la de Víctor Erice no está basada en el cuento. Y eso que se incide al mismo Sí, pero porque se basaba en el nombre del cuento. El cuento de Borges se llama El sur. Sí. Pero no es la película de Erice. Bueno, vamos a hablar de mujeres en la vida de Borges, escritoras fundamentalmente, escritoras en la vida de Borges. Es curioso que la mayoría de los libros que tiene en colaboración, Borges publica dos tomos de libros en colaboración, uno con su amigo íntimo Adolfo Bioy Casares, que estaba casado precisamente con una de sus mejores amigas, y otro tomo entero en colaboración, un tomo grande en colaboración, todo con mujeres, con amigas suyas, con escritoras. Entonces, igual que se ha dicho muchas veces que Borges es el escritor de escritores, podríamos decir en este caso que es un escritor con escritoras, porque todo lo que publica en colaboración, excepto en el caso de Adolfo Bioy Casares, todo lo demás que publica en colaboración, que hay bastantes libros, son con mujeres. Vamos a comentar algunos de ellos. Y antes de comentar estos libros en colaboración, sí que quiero comentar una cita que decía Borges sobre una escritora a la que admiraba profundamente, porque he hablado de Cervantes, de Quevedo, de Shakespeare, pero él sí que mencionaba a una escritora particularmente que le gustaba profundamente, que era Virginia Woolf. Dice, ha sido considerado el primer, y la llama en masculino, ha sido considerada el primer novelista de Inglaterra. La jerarquía exacta no importa, ya que la literatura no es un certamen, pero lo indiscutible es que se trata de una de las inteligencias e imaginaciones más delicadas que ensayan felizmente experimentos en la novela inglesa. Eso decía Borges de Virginia Woolf. Bueno, paso ahora entonces a comentar estas mujeres con las que él tenía relación, escritor con escritoras. Todos los libros que hizo en colaboración siempre con mujeres que eran, como he dicho, escritoras, cultas, mecenas, directoras de periódico. El primer caso pues es Margarita Guerrero, que la llama Margarita o Marga Guerrero. Era una escritora, hay que tener en cuenta también que estamos hablando todo en mujeres de principios de los años 20, de forma que tampoco, la mayoría sí son argentinas, claro, porque él ahí sí que cuando escribía en colaboración escribía con compañeras suyas, con amigas que conocía de Buenos Aires, la mayoría, como digo, son argentinas, hay alguna que no. Pero hay que tener en cuenta eso, que eran mujeres en una época en la que todavía la mujer no estaba demasiado emancipada, y él tuvo la habilidad de ir recogiendo a todas esas mujeres intelectuales, a esas grandes poetas o escritoras, y hacer libros con ellas.
como digo, con Margarita Guerrero, pues hizo una edición del Martín Fierro y un libro que se llama Manual de Zoología Fantástico, esos dos con ella. Y además le dedicó un libro, el ensayo Otras Inquisiciones. Y además colaboraba con ellas, escribían libros en común, y normalmente a todas estas amigas, a todas estas escritoras que conocía y con las que tenía una relación, pues les dedicaba libros, les dedicaba relatos o les hacía prólogos también a sus libros. Cosa que, bueno, pues es una costumbre que también tenemos actualmente. Cuando nos hemos amistado, tenemos una relación, nos prologamos. Epilogamos. Bueno, nos epilogamos. Bueno, voy a hacer un inciso para decir que la fama de Jorge Luis Borges, él la verdad que publicó bastante, publicó sobre todo ensayo, aunque no es por lo que más se le conoce. La mayor cantidad de libros que tiene son de ensayo. Tiene 21 libros de ensayo, tiene 15 libros de poesía y tiene 8 libros de narrativa. Pero realmente a Jorge Luis Borges, por lo que más se le conoce es por estos dos pequeños volúmenes que son Ficciones y el Aleph. Son estos dos tomitos, es lo que son dos relatos, es lo que más fama mundial le ha dado. Y son los libros dentro de su obra que más se han traducido a decenas de lenguas. Y como digo, solamente 8 libros de relatos, 14 de poesía y 21 de... 15 de poesía, perdón, y 21 de ensayo. O sea que lo que más escribió es ensayo, o también hizo muchas traducciones, pero lo más conocido son esos dos libros que yo recomiendo vivamente porque son muy breves. Bueno, hay otras ediciones, yo tengo estas desde hace muchísimos años, están todas desencuadernadas, y son unos relatos muy breves que han influido muchísimo en cantidad de escritores. Pero aprovechaba para contar esto porque en la relación que voy a hacer de escritos en colaboración, Borges con escritoras, la mayoría de estos relatos están dedicados a estas mujeres escritoras. La mayoría de los relatos que nos encontramos tanto en Ficciones como en el Aleph. Bettina Edelberg, otra escritora que era, bueno, totalmente dedicada a la actividad literaria, era profesora de literatura francesa en la Universidad de La Plata, fue secretaria del Instituto de la Cultura Española Medieval y también secretaria del Pen Club Argentino. Yo me honro en ser secretaria del Pen Club Español. y sí, María Antonia es miembro vocal del Pen Club. Pues esta mujer fue secretaria de esas dos instituciones, la del Instituto de Cultura Española Medieval y de los cuadernos de historia española. ¿Por qué estas dos, el Instituto de Cultura o los cuadernos de literatura española en Argentina? Pues porque fueron fundados por Claudio Sánchez Albornoz, que fue un historiador exiliado en época de Franco. Sí, exactamente. En Argentina. Un republicano exiliado en Argentina. Y su nieta nos dio clase a nosotras. Sonsoles Cabeza de Albornoz. Sonsoles. Pues Claudio Sánchez Albornoz era Se murió en los años 2001-2002, su nieta. Y don Claudio vino a España en el año 84, en septiembre del 84. Y luego ya él se quedó donde había nacido y murió ya. En Ávila, no tenía una hija, Maricruz. Eso es. Muy bien, pues cuando estuvo exiliado en Argentina durante varios años, ahí es donde fundó estas dos instituciones, el Instituto de Cultura Hispánica y los cuadernos. Y ahí es donde esta mujer, Bettina Edelberg, era secretaria de ambas, tanto del instituto como de la revista.
También fue presidenta ad honorem, hasta que se murió, de la Sociedad de Amigos de Jorge Luis Borges, que era una sociedad que existía, que luego fue sustituida por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que es la que dirigió María Kodama. Esta Bettina Edelberg fue una de las más exquisitas poetas y escritoras argentinas. Tiene varios tomos de poesía, es una mujer muy reconocida. Los dos más famosos, tiene bastantes, pero los dos más famosos es uno llamado Imposturas y otro Manual de Ausencias. Una autora además de escritura muy moderna. Con ella, con Bettina, publicó un libro que es una biografía de Leopoldo Lugones, otro autor argentino también. Con María Esther Vázquez, que fue también amiga y colaboradora y biógrafa de Borges, y le hizo entrevistas desde el año 1972 a 1977. María Esther Vázquez le hizo una entrevista cada año. Dirigía también una revista y siempre tenía un hueco para entrevistarle a Borges. Ella era hija de española y tenían pues mucha relación con todos los exiliados que había en Argentina. Con ella publicó Introducción a la literatura inglesa y el tomo Literaturas germánicas medievales, también ensayos sobre literatura en los dos casos. Con Alicia Jurado, otra escritora y que también fue académica. En los otros casos no lo he contado, pero también la mayoría hablaban varias lenguas. Esta mujer, Alicia, hablaba inglés, francés, italiano y también leía alemán. Fue la primera persona que hizo una biografía de Borges y nació en 1922 y bueno, murió a principio, no murió en 2011, pero escribió 17 libros, o sea que son personas que tienen un bagaje cultural, un bagaje literario importante. Fuera de Argentina son menos conocidas, pero allí pues tienen un renombre y una categoría. Ella fue nombrada además académica de número de la Academia Argentina de las Letras y ocupó la vacante que había dejado Victoria Ocampo, que era la mecenas que había ayudado a Borges a salir de esos apuros económicos. Y además Alicia Jurado fue también miembro de la Real Academia Española, miembro correspondiente. Y con él, con Borges, o Borges con ella, publicó un librito, un ensayo que se llama ¿Qué es el budismo? Llegamos a María Kodama. Bueno, pues María Kodama tuvo relación con Borges, primero fue alumna suya, después en algunas biografías aparece como que fue secretaria suya, pero María Kodama lo niega. Hay algunas cosas que María Kodama negaba, porque murió el año pasado, falleció el año pasado. Hay algunas cosas que ella ha cambiado en su biografía o no quería que se dijeran en su biografía, por ejemplo lo de que había sido secretaria de Borges, siempre lo negaba, aunque aparece en varias biografías. Otra cosa que ella decía que es fruto de una coquetería, ¿no?, es que había nacido en 1941, que es lo que aparece en el acta de matrimonio cuando se casa con Borges, pero sin embargo en su partida de nacimiento dice que había nacido en 1937, o sea que se quitaba 4 años. ¿Había? Normal. Pero depende, no sé. No, mucha gente. Ya. Sí, bueno, habitual por lo menos sí. Bueno, María Kodama sí que fue la presidenta de la Fundación Jorge Luis Borges, además de ser la presidenta fue la que creó esa fundación, que es heredera de la asociación esta de amigos, que ya con la presidencia con la fundación pues ya no continuó, y ella ha sido la presidenta hasta el año pasado, ¿no? Se conocieron, ella fue compañera de estudios en algunos cursos y también en los que él impartía, desde luego, y después hicieron bastantes viajes juntos. Y como colaboración
María Kodama no ha publicado, sin embargo, mucho, realmente nada más que tiene un libro, ella suyo, y luego tiene los que hizo en colaboración con Borges, que fue una breve antología anglosajona y un libro que se llama Atlas. Y luego tiene también la traducción de El joven Edda, de Snorri Sturluson, que es un islandés que habla de sagas y de los principios de la genealogía de los dioses islandeses. Y ellos fueron los dos a Islandia, visitaron Islandia y empezaron a traducir este texto del islandés. Aquí el mérito es que ellos tradujeron del islandés, aunque no lo hablaban, pero bueno, pues fueron capaces de traducirlo a base de estudiarlo. Estudiaron el irlandés y hicieron la traducción de esta saga importante de la mitología islandesa. Entonces, además de esta traducción, el libro Atlas y la breve antología anglosajona. Luego también hizo varios homenajes a Jorge Luis Borges, pero realmente escribir, pues escribió muy poco. Lo que sí que hizo es ser la depositaria de la obra de Borges, que después, cuando falleció, esto ya son un poco cotilleos de revista rosa, pues la herencia de Borges, en realidad, la herencia que estaba basada en los libros de Borges, cayó en manos de los sobrinos de María Kodama. María Kodama tenía un hermano con el que no se relacionaba, pero los sobrinos, que eran 5, los hijos de este hermano, al ver que se había quedado sin testar, pues reclamaron la herencia y parece ser que son los que se han quedado con la herencia de Jorge Luis Borges, unos sobrinos de María Kodama que realmente no tenían Habilidades de piedra. Sí, pero cuando vieron pues todos los derechos de autor y todo eso, se han hecho millonarios. Estas cosas que tiene la vida a veces que creo que es un poco sí, pero es muy justo, ¿no? Justo, pero bueno. Después tenemos a Esther Zemborain de Torres. Esta mujer fue profesora de filosofía y de pedagogía y enseñó en varios institutos. Ella hablaba francés, inglés, alemán, latín y griego también. O sea que siempre tienen algo en común estas mujeres, que eran escritoras, que eran cultas, que eran mecenas. En el caso de Esther Zemborain era una mecenas también y reunía en su casa a personas muy interesadas en el mundo de las artes o de las letras, de la arquitectura, de la religión. Tenía una fuerte personalidad y desarrolló muchos talentos y promocionó a mucha gente que tenía, a muchos jóvenes que tuvieran intenciones creativas. Entonces podemos considerar que era, desde luego, pues una mecenas también. Borges le dedica el libro de ficciones a Esther Zemborain de Torres. Y luego con ella escribió la introducción a la literatura norteamericana. Delia Ingenieros también es otra de las grandes amigas de Borges. Eran 2 hermanas, tenía una hermana que se llamaba Cecilia y Cecilia fue novia de Borges. Entonces con Cecilia sí que tuvo una relación pues más amorosa y con Delia una más intelectual. Delia pues fundó también alguna revista, y Celia, la que fue novia suya, fundó la primera academia de danza moderna en Buenos Aires. Y cuenta una anécdota sobre Cecilia, no sobre Delia, que de Delia hablaré después, que es con la que escribe algunos libros en colaboración, pero de Cecilia dice: yo estaba perdidamente enamorada de ella y las cosas marchaban bastante bien. Juntos planeamos un viaje a Europa, nos casaríamos allí, esa era la idea. Pero un día nos encontramos en una cafetería del centro y Cecilia me dijo: dentro de 2 semanas me voy a Europa. Nos vamos, querrás decir. No, me voy yo sola, he decidido no casarme con vos.
pobrecito. Y así se quedó. O sea que parece que siempre las mujeres le dejaban a él, Le daban calabazas. excepto María Kodama, que sí que permanecía hasta el último momento. De Cecilia Ingenieros dice que fue ella la que le dio el argumento de Emma Zunz. Emma Zunz es uno de los relatos que hemos visto antes, que hemos comentado, que se llevó al cine. Se llevó al cine con un nombre diferente, pero que la película está basada precisamente en este cuento llamado Emma Zunz, que es un personaje judío. La película se llama Días de odio, pero el cuento de Borges es este de Emma Zunz, que dice que no es suyo realmente, sino que el argumento se lo dio Cecilia. En una de las entrevistas que le hicieron, dijo: si se borrara toda la obra que yo he hecho y solo quedara Emma Zunz, se habría perdido todo lo que ha escrito Borges, porque realmente ese cuento es de Cecilia y no mío. Pero bueno, él quería decir que el argumento se lo había dado Cecilia Ingenieros, pero quien lo escribió, y eso está perfectamente demostrado porque incluso existen los manuscritos, pues fue Jorge Luis Borges. A Cecilia le dedicó el primer cuento de la Aleph, El Inmortal. Es un cuento absolutamente maravilloso, que luego comentaré si me da tiempo, que es uno, no sé cómo vamos, porque luego quería además que comentáramos. 8:15. Un cuarto de hora más y luego Sí. abrimos un pequeño diálogo. Vale, pues El Inmortal es uno de los relatos que me gustaría un poco leer un trocito inicial para que vieran esto que digo, que se inventaba bibliografías, se las inventaba. Entonces dice: en la enciclopedia tal me encontré esto, y aquí pues luego miramos y ese libro tal pues no existe, es obra de Borges. Es curioso porque si miramos en Google o en buscadores y ponemos algunos nombres de libros o de bibliotecas o de enciclopedias, nos dicen enciclopedia creada por Borges, no existe. Se las inventaron. Bueno, hablaba de Cecilia. Su hermana, Delia, era doctora en ciencias naturales, era autora de trabajos de histología vegetal, fisiología de los peces, flora argentina. Era una mujer científica que escribió innumerables artículos y además dio muchísimas conferencias. Y con ella Borges escribió Antiguas literaturas germánicas y un relato breve sobre Odín, sobre el personaje de la mitología nórdica, que también se ha llevado a la ópera muchas veces, ¿no? Bueno, tenemos también a Luisa Mercedes Levinson, Lisa Lenson, que era su seudónimo. Pues fue la primera mujer con la que compartió un cuento, porque normalmente, si se han dado cuenta hasta ahora, todo lo que ha hecho en colaboración son siempre ensayos y ensayos de literatura, antiguas literaturas germánicas, antiguas literaturas nórdicas, literatura norteamericana, pero la obra de creación, ni poesía ni relatos, no, porque el de Odín que he comentado antes realmente, pues aunque es un relato, lo que está basado realmente es en la vida de Odín. Pero con Luisa Mercedes Levinson sí que escribe un cuento breve, que se llama La hermana de Eloísa. Es el único relato de verdad, si podemos considerar relato, obra de creación, que no sea ensayo, que hizo con una compañera, con una amiga, que es esta mujer, Luisa Mercedes Levinson. También con Silvina Ocampo, y con esta termino ya. Silvina Ocampo era la mujer de su amigo, de Bioy Casares. Eran tanto ella como Victoria Ocampo, que hemos dicho de Victoria, que era la que le hizo pasar mejor sus años difíciles en el peronismo, pues eran de la alta burguesía, las dos hermanas, de la alta burguesía criolla,
participaron en la independencia y eran mujeres con importantes, que habían tenido sus antecesores, sus bisabuelos, habían tenido cargos en el virreinato. Las dos hablaban también inglés, francés, italiano y español. Y la casa, curiosamente, la casa llamada Villa Ocampo, la casa de la familia de las dos hermanas, es patrimonio mundial de la UNESCO. Es visitable y esta es la casa donde ellas nacieron. Y en Argentina, además de ser patrimonio de la humanidad de la UNESCO, pues está reconocida como monumento histórico. Esta mujer, Silvina, estudió, además de escribir, pues ella dibujaba y estudió dibujo con Giorgio de Chirico y con Fernand Léger, de manera que se codeaban con personas de máximo nivel. Y luego pues también se enorgullecía de tener otro amigo íntimo, aparte de su marido, Bioy Casares, que era Italo Calvino, ¿no? O sea que se relacionaban con toda la aristocracia argentina y con la aristocracia literaria de Argentina y de Europa. Colaboró con Borges, Silvina, haciendo la antología de la literatura fantástica, la antología poética argentina, y luego, y con su marido, ya no con Borges, con Bioy Casares, hizo una novela policial también a medias. Bueno, seguimos con Borges, escritor de escritoras. Voy a mencionar rápidamente una pequeña lista de dedicatorias, que algunas ya las he comentado. A Esther Zemborain de la Torre le dedica ficciones. A Cecilia Ingenieros, el primer libro de la Aleph, El Inmortal, que he comentado. A Ulrike von Kuhlmann, La otra muerte, que está en la historia del guerrero y la cautiva, etc. ¿no? O sea, es a casi todos los relatos que tenemos, no solo en estos dos, pero principalmente en estos dos y en otros libros, Borges se lo dedica a una mujer amiga suya. Y la característica de esas mujeres, siempre de gran cultura, mujeres que dominen varias lenguas, que sean mecenas, que se dediquen realmente a la vida artística o literaria. Bueno, la lista de dedicatorias es larguísima. Voy a seguir con qué era la mujer para Borges o qué se entiende que era la mujer para Borges. Por una parte, estaba idealizada en el sentido de que la mujer a la que más quiso, o por lo menos eso es lo que dice él en muchas entrevistas, fue a su madre durante toda su vida. Su hermana Nora, que le acompaña en todas partes, es la que hace muchos de los dibujos de las ediciones de sus libros, luego todas estas amigas, pero hay un estudio que habla del trauma que sufrió Borges cuando era joven. A los 19 años su padre, además de darle esa magnífica biblioteca, que es el hecho más importante de su vida, como él dice, aparte de eso, a los 19 años le llevó a un prostíbulo y tuvo una experiencia sexual pues muy desagradable. Él dice que fue sexo obligado y a partir de ahí pues sus relaciones amorosas no fueron muchas. Tenía novias, pero como hemos dicho eran más unas novias en el sentido platónico, en el sentido literario, intelectual, y realmente la primera vez que se casa tiene 68 años, o sea que su experiencia con las mujeres como tal, como mujer de carne y hueso, digamos que fue un poco tardía, porque parece ser que este hecho le marcó para siempre. Entonces fue casi como una violación o... Bueno, él sintió que, bueno, pues no querría de ninguna manera, pero su padre para hacerle hombre le llevó allí y él se sintió siempre, eso es que lo... Se ha traumatizado. Claro, lo dice que se siente como sexo obligado. Pues sí, lo podemos considerar como una, no sé, desde luego... una experiencia fuerte. Una experiencia negativa para él. Sin embargo, su consideración de la mujer era muy positiva. Decía, soy desde luego feminista, es una insensatez no serlo.
en los Estados Unidos ser feminista es algo que no exige explicaciones. En nuestra América, y ahí se refiere a América Latina, todavía hay mucho que hacer. Para un hombre hay algo mágico en todas las mujeres. Y en otra ocasión dice, mucho más sensatas son las mujeres que los hombres, y la prueba está en la historia universal. Oscar Wilde tenía razón al decir que lo universal es una serie de crónicas policiales. En todas esas crónicas, guerras, conflictos, enfrentamientos, etc., la mujer fue siempre más sensata que el hombre. Y aquí esto me recuerda a un poema de María Antonia que se llama Nosotras no estuvimos allí, que tiene, yo creo, nunca estuvimos allí. Nunca estuvimos allí. Que tiene mucho que ver con lo que dice él, que en la historia, las guerras, los conflictos, los enfrentamientos, pues las mujeres han sido más sensatas, entre otras cosas, pues no han sido ni las que las han provocado, bueno, Helena de Troya parece que sí, pero de forma indirecta, pero no han sido directamente. Yo creo que la mujer, como al tener hijos, pues lo normal es que no quiera que los hijos vayan a la guerra, no son las que provocan las guerras, nunca estuvimos allí. Y esa era un poco la opinión que tenía Borges de la mujer. Voy a leer precisamente un poema que es uno de los que más me gustan a mí, de amor, porque a Jorge Luis Borges, a pesar de que tiene los 15 libros de poesía que comentaba antes y los poquitos libros de relatos que son los que más fama le han dado, sin embargo tiene unos poemas de amor pues extraordinarios. Bueno, voy a leer uno que a mí es uno de los que más... Porque el amor a veces se sueña, más que se hace. ¿Verdad? Decía Antonio Machado y muchos, que vivimos a veces en la dimensión del sueño. Pues este se llama Elegía del recuerdo imposible. Habla de más cosas que de amor, pero termina hablando de amor. Dice, ¿qué no daría yo por la memoria de una calle de tierra con tapias bajas y de un alto jinete llenando el alba, en uno de los días de la llanura, en un día sin fecha? ¿Qué no daría yo por la memoria de mi madre mirando la mañana en la estancia de Santa Irene sin saber que su nombre iba a ser Borges? Se está refiriendo a cuando la madre era soltera, claro, y después se casa con Borges. ¿Qué no daría yo por la memoria de haber combatido en Cepeda y haber visto a Estanislao del Campo saludando la primer bala con la alegría del coraje? Aquí lo que está hablando también es de sus antepasados que fueron independentistas, independentistas que fueron defensores de la independencia de Argentina, después de haber sido virreyes y de haber sido criollos, ¿no? Pues lucharon por la independencia y además fueron héroes de la independencia argentina. ¿Qué no daría yo por la memoria de un portón de quinta secreta que mi padre empujaba cada noche antes de perderse en el sueño y que empujó por última vez el 14 de febrero del 38? Está contando cosas de su infancia y lo que le gustaría es recuperarlas, ¿no? ¿Qué no daría yo por la memoria de las barcas de Genghis zarpando de la arena de Dinamarca para develar una isla que aún no era Inglaterra? Nos está contando la historia de cuando se conquista Inglaterra por los gringos. ¿Qué no daría yo por la memoria, la tuve y la he perdido, de una tela de oro de Turner, vasta como la música? Aquí nos está hablando de cuando todavía él veía, por eso dice la memoria, la tuve y la he perdido, porque se ha quedado ciego, y veía entonces las pinturas de Turner. ¿Qué no daría yo por la memoria de haber oído a Sócrates que en la tarde de la cicuta examinó serenamente el problema de la inmortalidad, alternando los mitos y las razones mientras la muerte azul iba subiendo desde los pies ya fríos? Como sabemos, murió con la cicuta que pone el color azul en la piel. Y finalmente, y aquí es donde digo que habla de amor, ¿qué no daría yo por la memoria de que me hubieras dicho que me querías y de haber dormido hasta la aurora desgarrado y feliz? Pero yo creo que esos 4 últimos versos son una belleza de amor, ¿no? Fantástico. ¿Qué no daría yo por la memoria de que me hubieras dicho que me querías y de haber dormido hasta la aurora desgarrado y feliz?
Esto que nos ha contado todas las otras veces es desde sus antepasados haciendo guerra, desde la conquista de Inglaterra, desde Sócrates, son cosas que fueron ocurriendo, o cuando él veía los cuadros de Turner y ya no los podía ver porque estaba ciego. Aquí lo que no sabemos es si eso lo ha vivido y lo quiere recordar o es que nunca lo vivió, como tú comentabas antes. El poder de los sueños. De Machado, el poder de los sueños, efectivamente. Bueno, quería comentar, y ya vamos a ir cerrando por si queremos hacer alguna... 8:30, sí. Sí, alguna pregunta. Nada más que voy a leer un par de introducciones de algún cuento para ratificar esto que decía de lo que se iba inventando en el primero de los cuentos de ficciones, que se llama Clon ut bar orbis tertius. Dice: debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Upar. Upar, pues es una ciudad. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona. La enciclopedia falazmente se llamaba The Anglo-American Encyclopedia, edición de Nueva York 1917. Es una reimpresión literal de la enciclopedia británica de 1902. Bueno, por ejemplo, pues la enciclopedia británica de 1902 existe, desde luego, pero The Anglo-American Encyclopedia, edición de Nueva York 1917, es una invención de Borges. Esto es un ejemplo. Pero lo mezcla también con realidades que, pues, bueno, no sabemos. Yo creo que hace verdad que la literatura es el reino de la libertad. Sí, entonces, pues invéntese usted. Sí, sí, sí. Pero él, cuando se escribe ficciones, y además él no miente cuando dice ficciones, lo que pasa es que cuenta todas las historias con una capa de verosimilitud. Eso es. Que además hay cosas que cuando te dice, pues esto lo dice Milton en El Paraíso Perdido, y te lo vas a buscar y está, pero luego a continuación no está. Juega con, con esa habilidad, porque como él conocía tantísima literatura, pues va pasando de un sitio a otro. Aquí, por ejemplo, en La historia del guerrero y la cautiva, nos cuenta un personaje que dice que es histórico. Tal es la historia del destino de Droctulf, bárbaro que murió defendiendo Roma. Tal es el fragmento de la historia que pudo rescatar Pablo el diácono. Entonces nos vamos y hay partes que efectivamente existen, pero el tal guerrero nunca existió, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir un poco de las mezclas que va haciendo de realidad y no realidad. Si hablamos de la estética, pues ¿cómo es la estética de Borges? Al ser refinado y culto, pues cada frase es como un compendio, es un sabor enorme, un saber enorme. Nos podemos deleitar con sus frases, las podemos analizar. Es enciclopédico, es profundo, es filosófico, es un hombre de biblioteca, realmente, y luego era un estudioso incansable, y cuando ya no podía ver, pues lo que hacía es que le leyeran los libros. Le gustaba muchísimo la simbología, sabía muchísima mitología, y entonces relacionaba unos símbolos con otros, y eso es lo que hacía que podía inventar sagas y inventar mitologías propias. En cuanto a qué eran los temas que más le gustaban o que más... en los que más trabajaba, pues en la búsqueda del absoluto, la naturaleza del hombre, el deseo ineludible de encontrar respuestas que son inalcanzables para los seres humanos, el acceder a los misterios, la necesidad de apresar el tiempo y trascenderlo, el transformar la realidad. Esos eran básicamente sus temas, y la filosofía, los mitos, la historia, y también la persecución de la belleza, porque él literariamente pues utiliza muchos, él le llama habilidades, tengo algunas habilidades, pero realmente tiene una estética inconfundible.
él dice que su estética es la de un argentino extraviado en la metafísica. Es así como se define. Bueno, también, sí, se define de muchas maneras, como creo que lo he comentado antes, lo de que es un, no sé si lo he dicho, que se consideraba un europeo exiliado en América, porque sus orígenes, pues tenía abuelos ingleses, portugueses y bueno, la literatura realmente que estudia con mucha profundidad es la literatura anglosajona y la española, bueno, y la francesa también. Sí, vamos a terminar. Bueno, únicamente quiero decir ya cuáles son los símbolos que utiliza de forma constante y que aparecen en todos sus libros. Con esto sí que acabo. Él habla continuamente de espejos, de laberintos, de bibliotecas, de sueños, y además dice que hay un par de sueños que le obsesionan siempre, que son pues precisamente el espejo y la biblioteca y el laberinto, y tiene otros símbolos también muy repetidos, que son los tigres, el tiempo, la rosa y el otro, la otra persona. Él muchas veces se describe como si estuviera fuera de sí mismo y ve a Borges joven o a Borges mayor de lo que es en realidad. Y en relación con eso, pues decir que el libro que está ahí se llama precisamente Espejos, laberintos, bibliotecas y otras cifras, la estética de Borges. De lo que trata es de la estética de Borges, de sus temas, de los símbolos, las metáforas, las imágenes. Utiliza muchísimas personificaciones, hipálages, enumeraciones caóticas. Eso sería parte de su estética. Esos son los símbolos. Por una parte, el libro ese son 9 símbolos, y estas licencias poéticas o estas recursos poéticos son los que más utiliza: la metáfora, las imágenes, personificación, hipálages y enumeraciones caóticas. Y luego esa enorme capacidad de relacionar autores, épocas, mitos, historia, filosofía. Y bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? Sí. Bueno, ha sido maravilloso, ¿eh? Realmente Gloria Nistal ha hecho un esfuerzo, porque claro, yo le dije escritor de escritoras, un poco arrimando el aspa a nuestra sardina, al club, ¿no? Somos un club de escritoras, y ella ha hecho un trabajo muy grande, y yo creo que es estimulante para ti, porque en realidad quizás lo habías tratado como escritor, como universal, ¿no? Masculino, femenino, pero claro, al hacer este esfuerzo, porque lo bueno es que siempre preferimos lo lleno al vacío. Entonces lo bueno es que al hacer ese esfuerzo ahí te ha quedado un trabajo, porque, bueno, ¿y qué sería si Borges solo se hubiera centrado en las mujeres? Y como ves, yo veo que te ha dado mucha cuerda, porque en definitiva, fuera platónico, ¿verdad? Pero adoraba a las mujeres, probablemente porque tenía una gran mujer de referencia, a su madre, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo, y su hermana. Entonces, vemos, por ejemplo, y a mí me da la curiosidad, bueno, y ahora es el tiempo de vosotras, pero solo un momento, me da la curiosidad, por ejemplo, imagínate que solo hubieras dicho Borges, escritor de escritores, y nos pusiéramos ya aquí taxonomía de género, mujeres, hombres, por ejemplo, ¿qué tendrías que haber eliminado? ¿O es mucho? Sí, es que me hubiera centrado más, desde luego, en la estética, hubiera puesto más el foco en lo que él escribía, más que en las mujeres con las que escribió. O sea, más en el meollo, claro, de la escritura. Sí, pero que vemos que en realidad su universo y su público y su corazón y a quién le dedico y quién no. Siempre estaba rodeado siempre de mujeres, lo cual es, yo creo que ha sido un punto. Pero además de mujeres escritoras. Claro, claro. Yo te animo que este trabajo, ya veremos qué hacemos con él. Escritor con escritoras. Con escritoras, pero bueno, también se puede entender de amantes de escritoras, ¿no? Bueno, pues entonces el público tiene la palabra, vosotros tenéis la palabra, queréis aprovecharos, y además hay que decir que Gloria tiene ahí un libro estupendo, escrito sobre Borges. Entonces me imagino que lo has traído a la venta. Sí, está ahí. Entonces quien lo quiera adquirir, pues bueno, ahí está. Su sabiduría
Sí. Gloria, ¿por qué se queda ciego Borges? A ver, un poquito más alto. ¿Por qué se queda ciego Borges? Bueno, es que tenía una enfermedad hereditaria. Su padre se quedó ciego a la misma edad. Era algo familiar. Qué tragedia, para un escritor. Sí, como Beethoven. Pintor y escritor. Para un bibliotecario, que eso me decía, lo peor que le puede pasar a un bibliotecario, porque además era una época en la que no existía ni el audiobook, ni no existía nada de audio, era todo papel, puro papel, y eso, los ojos, claro, lo que hacía era precisamente que le leyeran. Pero no pudo haber aprendido el sistema Braille. Seguro que lo aprendió, ¿no? Un poquitín. Pero es que no hay mucha literatura. Él devoraba los libros, tenía una biblioteca inmensa de miles de libros, entonces el Braille... Le era ínfimo para él. Era un... Para lo que él necesitaba, pues era mejor que le leyeran. Y es el sistema que utilizó. Pues mirar, yo, no preguntéis nada más. Bueno, si no aquí, a mí es que me es muy estimulante, pero tengo que decir que yo soy una lectora muy oblicua de Borges y atípica, porque por ejemplo, como no leo mucha novela y eso, a mí, y soy académica, fui a Buenos Aires, ¿no? Y fui a ver allí la fundación, que todavía vivía en María Kodama. Y tengo una foto ahí, esa foto que tengo, que parece que me está mirando Borges. Bueno, lo pasé fenomenal. Y entonces... estaba allí y podía comprar todos los libros. ¿Y qué compré? Eso es interesante. Compré el tomo 1 de sus obras, que es los prólogos. Porque realmente él, cuando lees el libro, los prólogos, hay todo un tratado de literatura. Al tiempo que hace un prólogo, empieza por aquí, por allí y tal. Y claro, eso me interesa mucho, ¿no? Y luego ya digo que soy oblicua, lo leo como... Y prólogo a varias amigas suyas. Eso, y como Coan y tal, porque mirad, he traído esta cita. Yo leo una cita de Borges. Entonces, no tengo un estudio, claro que sé quién es Borges, pero tengo un estudio sistemático. Entonces lo pesco así como Coan, como he dicho. Y hay las cosas que me da mi amiga Gloria, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo leo una cita de Borges, y es que me quedo bailando de alegría. Me quedo diciendo, qué genialidad. Y me quedo, pues eso, el efecto Coan que decía antes, ¿no? Por ejemplo, esta que he traído, pero, bueno, pues, por ejemplo, un artículo que he escrito allí, perdona por autocita, que donde digo, la palabra es logos, la palabra es belleza, la palabra es amor. Bueno, pues llego al capítulo, la palabra es logos. Y digo así, la belleza conceptual de la palabra, que es lo mismo que decir la belleza del concepto o la belleza del pensamiento, está fundada en la verdad de las cosas. Y entonces aquí le ensarto esta cita de Borges. Dice así, ahora textual de Borges, dice: el hallazgo de una raíz verbal es una de las formas de la justicia, pues la comprensión correcta de algo restaura el orden en el mundo, devuelve a su lugar lo que caminaba extraviado. ¿No es maravilloso? Maravilloso. ¿No es maravillosa? Yo, o sea, me quedo con esta realmente tuché. ¿La conocías? Sí, y es que hace muchas tautologías, además, hace muchas afirmaciones categóricas, Claro. pero luego, sin embargo, era bastante humilde. Y a mí me sorprende muchas veces porque define las cosas con atributos, con el copulativo. Las cosas son de tal manera, esto es así, y es como si... Restaurar al mundo. Como si restaurara el mundo. Oh, es categórico claro. Completamente, sin embargo, no hubiera tremendamente Sí, pero bueno, pero la forma de en cierta manera es la osadía del logos, y él lo ha visto claro, la osadía del logos. Sí. Pero, y otra que tiene, que no la he traído, pero que me encanta y la he repetido varias veces en mis obras, pero tal vez Gloria la conoce, que y además me gusta mucho porque como vimos tiempos oscuros, tiempos convulsos, entonces empieza patatín, tin, 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 tal, ¿no? Qué forma de citar, ¿no? Y al final dice, pero pensándolo todo, pensándolo bien, cada día estoy en el paraíso. Claro, eso Algo es, así. Y entonces, claro, después de decir tal y los tiempos que se viven, dice, pero si te detienes, todos los días hay un momento de paraíso. eso es lo que decía Susan Maravilloso. Sontag, que nos había enseñado a no ser infelices. Exactamente, exactamente.
es totalmente consoladora, ¿no? Es maravilloso, bueno, sí. ¿Algo más? No, si quieren algo más. A mí me trae una cosa ya, no que estas escritoras italianas que hay por allí no dicen nada. ¿Eres borgiana? Sí, claro. Tenemos esta amiga de Italia. Pues es que esto del koan y de esto yo estoy reflexionando mucho y estoy leyendo un artículo que es del País 7 de febrero y es un neurocientífico, porque aquí, bueno, todo el cerebro y tal, Rodrigo Quián Quiroga, y es de Buenos Aires. Es que esto parece una frase de Borges. Claro, el olvido es la característica exactamente. Dice, El olvido es la característica esencial de la inteligencia. Casi Borges dice. Pero a mí lo que me ha interesado, aparte de eso, dice, nuestra memoria está basada en recordar muy poca información y hacer una construcción a base de eso. Por eso tenemos falsas memorias. Siempre estamos construyendo una realidad a partir de muy poca información. Y eso cuando te digo que tengo el conocimiento un poco oblicuo de Borges y de tantas cosas, es que a veces, si tienes un poquito de imaginación y tal, yo digo, como un canario, con un granito de alpiste ya me invento todo. Y ya me invento todo. ¿No? Y esto es lo que dice te digo una de Borges muy bonita. A ver, adelante. Los verbos vivir y soñar son rigurosamente sinónimos. Bueno, eso es lo que te estaba diciendo yo. ¿Cómo dice? Ortega y Gasset dice, en realidad vivimos en los sueños. La realidad es la policía de los sueños. La realidad es la policía de los sueños. Y Machado lo mismo. Dice que el amor no fuera cierto, poco importa. Si tú habías soñado que amabas. A ver, mi San Jesús con una paciencia nos está diciendo alguna cosita más. Bueno, pues ya sabéis que tenemos una cita para el 18. Ha quedado claro. Y muchísimas gracias por vuestra presencia. Me da un cariño enorme mantener este club de escritoras. Y yo creo que larga vida. Salud y amistad.